De hoy. Cambiamos absolutamente de tema porque tenemos del otro lado a nuestro compañero Ale Otero. Creo que desde el... ¿Cuándo fue esto que salió Castelli? El lunes, martes, que queríamos hablar con Ale porque era un tema importantísimo y estamos hablando del acuerdo entre el gobierno argentino y los acreedores de la deuda. Ale, bienvenido, ¿cómo va? Muy bien, Fede, ¿cómo estás? Habemos acuerdo. Hay acuerdo, después de tanto manoseo del tema, de tanto Milei por los canales de televisión y de tanto bastardeo al pobre Guzmán, tenemos acuerdo. Efectivamente, y lo veníamos anunciando hace unos cuantos jueves atrás, que Sí. esto pintaba bien, que contra, como bien decís, contra lo que se quería presentar, contra lo que algunos decían, el ministro venía negociando con firmeza y profesionalismo y que todo indicaba que las cosas iban a llegar a buen puerto para la Argentina y efectivamente así ha sido, y sacando algunos casos aislados que ni merecen recordarse, la gran mayoría del arco político de la Argentina ha celebrado este acuerdo como lo que es decir, como una buena noticia. Eh, la verdad que lo repasamos en la semana, ¿no? Y recordamos la palabra de Néstor Kirchner. Nos pone contentos el acuerdo, pero tampoco es para festejar tanto, porque habla de una deuda que tiene nuestro país y que lógicamente no hubiéramos querido tenerla nunca. Eso por un lado, Ale, para reflexionarlo también. Y después, por otro lado, cuántos que han salido en redes sociales a querer sumar puntos con el gobierno, felicitando, incluso personas que, yo no te la nombro y vas a saber quién es, que generó la deuda. Sí, sí, Generó no. la deuda, compró bonos y ahora los va a cobrar y celebró también el acuerdo. No, Insólito. sí, insólito. Este, el expresidente Macri celebrando el acuerdo y también insólito uno de sus ministros, el primer ministro, Prat Gay, diciendo que se podría haber logrado un acuerdo mejor. La verdad que impresentable. A ver, algunos comentarios para entender por qué esto constituye una buena una buena noticia, ¿no? Kirchner decía, Néstor Kirchner decía, las deudas se administran, ¿no? Y esto demuestra capacidad de administración por parte del gobierno frente a una deuda que, como hemos dicho en muchas ocasiones y recién vos, vos bien recordabas, se generó aceleradamente como nunca, como en ningún otro momento de la historia, de la mano del irresponsable endeudamiento en dólares del gobierno de Macri, ¿verdad? El Claro. problema del gobierno de Macri no fue tanto el volumen que alcanzó la deuda, sino la aceleración y la moneda en la que la contrajo. Claro. La contrajo en una moneda que la Argentina no genera, o genera con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, que son los dólares, no habiendo ninguna necesidad para hacerlo, contrariando el trágico aprendizaje que tiene la Argentina respecto al endeudamiento en dólares y contrariando a la región, porque toda la región en América Latina se endeudó durante esos años, pero no lo hizo en dólares. Este fue el Claro. rasgo distintivo y por eso se generó esta situación explosiva e inmanejable, desaguisado que legó el gobierno macrista y que ahora se ordena con este acuerdo de la deuda, ¿no? A ver, la primera noticia que torna a este acuerdo como una buena noticia es que elimina una incertidumbre, ¿no? Elimina una incertidumbre muy fuerte que pesaba sobre la Argentina. Todo el mundo hoy vive en estado de incertidumbre producto de los efectos de la pandemia, ¿no? El deterioro, la caída abrupta de la economía y la incertidumbre acerca de cómo se va a recomponer la economía una vez que pasen los efectos más severos de la pandemia, pero la Argentina tenía una incertidumbre adicional que era qué pasaba con su deuda y si iba a entrar en una situación de default o iba a reestructurar y continuar en una situación que lo torna un país no sancionable. Y en ese sentido, entonces, esta es la primera buena noticia, además de que desde el punto de vista político
evidencia algo que otros le querían restar, que es esto, que es capacidad de gestión y administración al gobierno. Es decir, el gobierno se anota desde el punto de vista político un poroto muy fuerte. Pero desde el punto de vista económico-financiero, esto significa una muy buena noticia, porque vamos a poner los números. Si hubiera que afrontar los compromisos que firmó el gobierno saliente, la Argentina en los próximos 4 años, 21, 22, 2023 y 2024, hubiera tenido que pagar casi 34.000, escúchame bien, 34.000 millones de dólares. Este acuerdo reduce eso en casi 5 veces. La Argentina va a pagar en esos mismos años, 2021, 2022, 2023, 2024, 6.200 millones de dólares. Así que la diferencia es abismal, exactamente. Digo, pongo este dato porque es un dato muy ilustrativo. Discuten ahí si la quita fue importante, si no lo fue. Bueno, los datos oficiales evidencian que la quita fue importante, del orden de los 35.000 millones de dólares, pero un dato más significativo que la quita, a mi modo de ver, es, bueno, pero ¿cuánto voy a tener que pagar en concreto en los próximos años, que van a ser los años que la Argentina va a destinar a la recuperación? Bueno, próximos 4 años. Importante. Próximos 4 años, 2021, es decir, los pagos, el acuerdo ahí está. Empieza con pagos en el año próximo. Este año no hay pagos, el año próximo comienzan los pagos son de poco tenor, de unos pocos cientos o en algún caso de miles de dólares, pero para los 4 años acumulado, el acumulado para esos 4 años es de 6.200 millones, cuando tuviera que haber sido casi 35.000 millones de dólares. Es decir, que esto le da a la Argentina un alivio financiero, porque es perfectamente sobrellevable ese compromiso que se ha adquirido para los próximos 4 años, y entonces le libera capacidad y recursos para poder focalizar en el desarrollo, que es lo que la Argentina y el gobierno de Alberto ha comprometido a su electorado, y es la gran deuda que tenemos que saldar, ¿no? Ahora, podríamos mandarle estos números, Ale, perdón que te interrumpa, a Clarín, ¿no? Con su nota que tiraba de los $3 de diferencia. Bueno, son unos cuantos miles de millones más, ¿no? No, bueno, sí, lo hemos hecho notar en la columna de vez pasada. El otro efecto que también hace de esto una buena noticia es que sienta un piso muy importante para la renegociación con el fondo, ¿no? Porque esta novela sigue, ahora tiene un nuevo capítulo. Recordemos, se ha cerrado el capítulo de la deuda en moneda extranjera con legislación extranjera, es decir, lo que se ha acordado, lo que se está mencionando como acuerdo es solo una parte muy importante, por un total de 66.000 millones de dólares, pero es la deuda nominada en moneda extranjera que tiene jurisdicción extranjera, es decir, que frente a diferendos, controversias, se resuelve en tribunales que están predominantemente en Nueva York. Por otro lado, en paralelo, se está reestructurando la deuda en moneda extranjera, pero con jurisdicción local. Eso es un proyecto de ley que está a punto de ser sancionado en el Congreso de la Nación. Así que ya se ordenan ahí 2 capítulos importantes de la deuda, y el próximo capítulo importante de la deuda a ordenar, de la deuda en moneda extranjera, que son algo así como unos 77.000 millones de dólares, es el que la Argentina tiene con los organismos multilaterales. Entonces, haber negociado primero con los privados para ir a sentarse ahora con los organismos multilaterales, le da al gobierno argentino una autonomía, una capacidad para negociar muy distinta de la que hubiera tenido si este acuerdo no se hubiera logrado. Hubiera sido más fácil para los organismos internacionales, en particular para el Fondo Monetario, imponerle condiciones gravosas de sacrificio para el pueblo argentino en una negociación si se hubiera sentado la Argentina a renegociar sin acuerdo con los privados. Al tener un acuerdo con los privados,
va a ser mayor la autonomía y la capacidad de negociación que tenga el gobierno frente al Fondo Monetario para decirles lo mismo que se le ha dicho a los privados. Señores, la Argentina tiene voluntad de pago, señores, la Argentina está dispuesta a pagar, señores, vamos a encontrar una manera de hacer llevadera la deuda, pero acá hay un límite, el límite es que la deuda no se paga con el sacrificio y el sufrimiento del pueblo argentino. Eso es más factible de ser concretado ahora con los organismos multilaterales porque se ha cerrado este acuerdo con los privados. Cuando termine el acuerdo con el fondo, que seguramente va a ser relativamente rápido por esto que estamos diciendo, es decir, que todo da a pensar que en este año el tema de la deuda estaría en lo que queda de este año, estaría completamente cerrado. La Argentina va a tener así despejado de su horizonte el yugo, el peso de la deuda y pudo recuperar la autonomía necesaria para impulsar lo que tanto todos queremos, que son las políticas de desarrollo que conduzcan a un mayor nivel de bienestar e igualdad para la enorme mayoría del pueblo argentino, ¿verdad? Exactamente, Ale. La verdad, es un gran alivio, tal cual como lo decís, y esto permite el crecimiento. Recién veíamos ahí el presidente anunciando futuras obras e inversión en obras. Digo, se traduce acá. Nosotros cuando charlábamos, cuando recién nos enterábamos de la noticia del acuerdo, decíamos que el ciudadano no lo va a notar mañana esto. No es que mañana va a tener más plata o su sueldo va a ser más grande o va a bajar la inflación, pero sí a largo plazo va a empezar a ver los resultados de este acuerdo, de una deuda que será histórica, porque también nosotros decíamos siempre, Néstor Kirchner parece muy actual cuando habla de economía, compartiendo extractos viejos, pero decía en ese momento la deuda más grande de la historia argentina. Bueno, no sabía que después iba a venir Macri y iba a superarla. Efectivamente, es que bueno, era impensable. Y ahí conviene subrayar algo, ¿no? Es realmente ahora, digamos, en frío, pisando la pelota, como decimos en el lenguaje futbolístico, levantando la cabeza para tener un segundo para pensar en el fragor del partido, es realmente muy sorprendente que a pocos años, a muy pocos años, porque recordemos que la segunda vuelta, digamos así, de la reestructuración de la deuda se dio en 2010. Es decir, que no había pasado ni una década, que en 2016, 2017, Macri acelera de nuevo el endeudamiento en dólares con los privados y luego con el Fondo Monetario cuando defaultea de hecho con los privados y tiene que recurrir al fondo para no caer en un default abierto, y el fondo le viene a prestar recursos para poder pagar o hacer frente a los compromisos de la deuda con los privados que ese propio gobierno había adquirido. Lo que sorprende ahí es la falta de memoria, ¿no? La poca capacidad para hacer un aprendizaje. Yo creo que ahora habría que insistir mucho en lo que podríamos denominar la batalla cultural de la deuda, ¿no? Claro. La Argentina solo puede endeudarse en dólares bajo muy, muy estrictas condiciones. Esto ya lo enseñaba en los años 70 un gran economista, que en realidad era ingeniero, que era Diamant, ¿no? Él decía, la Argentina se puede endeudar en dólares si y solo si esos dólares se aplican a generar más dólares o a reducir la necesidad de dólares. Claro. Porque si la Argentina se endeuda en dólares para hacer frente a gastos que en realidad puede hacerlo en pesos, que es lo que pasó con el macrismo se endeudó en dólares para refinanciar deuda en pesos, un disparate, claro. Un disparate, bajo el argumento de que los dólares estaban baratos en el mundo. Entonces reestructuró la deuda argentina en pesos y la convirtió en deuda en dólares, llevando a la situación desastrosa en las que nos encontrábamos ahora y nos obligó a esta renegociación. La Argentina solo puede endeudarse en dólares si va a generar más dólares que los que contrae por la deuda o va a reducir su necesidad de dólares. Si no, no tiene ningún sentido. Este aprendizaje, esta batalla cultural es muy importante, la vemos, y debiera ser un saldo tan valioso, tan contundente de esta renegociación como los propios efectos económicos financieros que antes mencionábamos. Es decir, no olvidar, para que no se vuelva a repetir esto, que como bien decís, cuando Néstor
impulsó la renegociación de la deuda, decía, esta va a ser la última vez. Y no lo fue. Esperemos que ahora sí, esta sea la última vez que la Argentina asuma un endeudamiento irresponsable en moneda extranjera. Ale, impecable el repaso por el acuerdo, lo que significa, me llevo grabado este número, ¿no? Del pago los próximos 4 años y la reducción del mismo. Por suerte cambiamos de rumbo político, ¿no? Para que esto sea realidad. Así que agradecerte como siempre la claridad para bajar al llano las cuestiones económicas que a veces nos intentan confundir o tratar de hablar un poco más difícil. Un abrazo grande, Fede. Nos vemos la próxima. Buen fin de semana. Igualmente, hasta luego. Ahí pasaba Ale Otero, nuestro compañero, haciendo la columna económica, repasando el acuerdo. Cuando Clarín te decía, están peleando por $3, casi de una manera de decir, páguenle lo que les digan, acuérdense este número. De seguir el acuerdo que había firmado la administración de Mauricio Macri, Argentina debería pagar en los próximos 4 años más de 34.000 millones de dólares. Hoy, después de esta reestructuración, lo que debe pagar son 6.200 millones. Una quita totalmente con 2 millones. Una quita totalmente con 2 millones. Una quita